tardes y bienvenidos ya a la última conferencia de este tercer viaje patrimonial por la provincia de Ciudad Real, con el apoyo del Ayuntamiento de Ciudad Real, Diputación de Ciudad Real, también con Artemina Almadén y Museo López Villaseñor. Esta tarde terminamos este ciclo de conferencias, lo finalizamos con una muy interesante, a mi parecer. Es sobre la restauración de la colección de Julia Muela, del Museo de Ciencias Naturales que tenemos en Ciudad Real, que creo que hay mucha gente que no conoce este museo tan interesante, y que don Javier García Lozano se encargó de la restauración. Y quién mejor que él pues, para hablarnos sobre esta impresionante colección. No sé si habrán venido por aquí. Le agradecer también la presencia de la directiva del Instituto San Juan de Ávila y algunos exalumnos también presentes. Sin más dilación, le cedo la palabra a don Javier para que nos ilustre y nos lleve con este viaje patrimonial a este maravilloso Museo de Ciencias Naturales Julia Muela. Muchas gracias, que la disfruten. Bueno, muchas gracias, Javi, por tu presentación. Gracias a todos por estar aquí esta tarde. Para mí es un placer otra vez estar aquí para contar un poco sobre los trabajos que venimos desarrollando en la provincia y en este caso sobre todo para dar a conocer la importante, como decía Javi, y desconocida colección del Instituto Histórico Julia Muela, la colección de Julia Muela, Historia Natural, ¿no? He organizado la conferencia en 3 apartados. Quería hablar primero de las colecciones de Historia Natural, un poco cómo se genera este tipo de colección, también del Instituto Histórico Maestro Juan de Ávila y, por último, sobre la restauración de la colección que se realizó, ¿no? Con los estudios previos que se realizaron, el diagnóstico que se llevó a cabo en cada una de las piezas y el tratamiento de intervención que se llevó a cabo, ¿no? Comienzo como la última vez con esta frase de para conservar hay que valorar y para valorar hay que conocer. En el campo de la restauración y conservación consideramos un elemento fundamental, sobre todo la difusión, ¿no? Que existan este tipo de espacios, este tipo de ciclos de conferencias para poder difundir, para poder poner en valor el patrimonio que tenemos, porque precisamente quizá esta colección es muy poco conocida entre todos, ¿no? Yo personalmente, hasta que no tuve la suerte de poder intervenirla, no la conocía para nada, ¿no? Entonces, agradecer este tipo de ciclos y conferencias, ¿no? Para ponerlo en valor. La restauración de estas piezas se hizo para la exposición 175 años enseñando, del Instituto de Segunda Enseñanza al Instituto Maestro Juan de Ávila. Se celebrarán los 175 años del Instituto Histórico, sobre todo para poner en valor ese tipo de instituto histórico, ¿no? Esta muestra fue realizada por la Consejería de Educación y Cultura, con el Instituto Maestro Juan de Ávila y con el Museo Provincial de Ciudad Real. Agradecer a Beatriz Crespo y a Esther Arias, que fueron las comisarias de la exposición, y toda su dedicación y su trabajo, que la verdad que fue bastante intenso. Algunas imágenes de la exposición que tuvo lugar en el convento de la Merced. Veremos más adelante cada una de las piezas, los tratamientos de intervención que se llevaron a cabo. Y hablamos un poco de las colecciones de historia natural. Consideramos un elemento importante este tipo de colección por su especificidad, por su importancia en el aprendizaje, ¿no? A la hora de enseñar. Al fin y al cabo son colecciones para enseñar y para aprender en los institutos, ¿no? Sobre todo los institutos históricos que se venían desarrollando. Estas colecciones científicas tienen como objetivo poner a disposición de la comunidad, a disposición de la gente, todo tipo de especies animales, vegetales, minerales. Al fin y al cabo son el inventario de la diversidad que conocemos, ¿no? Son una herramienta básica además para conservar el entorno y poner en valor también el entorno natural que conocemos. Vamos un poco al origen de este tipo de colecciones de historia natural. El origen de las colecciones son las Wunderkammer, en alemán serían las cámaras de maravillas, que empiezan a proliferar en el siglo XVI como un resultado de la curiosidad humanista, de la exploración de los europeos por el Nuevo Mundo, por descubrir elementos exóticos. Esto sobre todo aparece durante el Renacimiento. Se pone el énfasis en el descubrimiento del Nuevo Mundo,
se desarrollan gabinetes de curiosidades, donde burgueses, nobles y reyes pues convierten estos lugares, salas y sitios para exposición, para admirar desde animales exóticos, antiguas piezas, obras de arte, piezas arqueológicas, de todo tipo, ¿no? Podían ser habitaciones o simplemente muebles, como en esta pintura, ¿no? En donde la residencia que los nobles y burgueses europeos del siglo XVI, XVII y XVIII coleccionaban y exponen este tipo de objetos exóticos llegados de todos los rincones del mundo, ¿no? Como vemos en imágenes, podemos encontrar desde obras de arte, moluscos, animales exóticos, corales. En estos gabinetes de curiosidades, que también llamados, se entremezcla lo bello y lo valioso, todo lo raro, lo exótico que se traía del Nuevo Mundo. Eran colecciones de objetos que iban desde piezas arqueológicas, artísticas, fósiles, ya vemos hay corales, joyas, huesos, piedras preciosas de todo tipo, ¿no? Vale, ¿y cuál es el origen del origen? Si nos remontamos un poco más atrás, el origen de esta Wunderkammer, cómo se generan estas cámaras de maravillas, estos gabinetes de curiosidades. Existe un elemento muy importante, que es el Grand Tour. A finales del siglo XVI se pone de moda entre la aristocracia, europea sobre todo, especialmente la británica, la costumbre de enviar a los hijos a un viaje de formación por el viejo continente, generalmente a Italia, Grecia, sobre todo por el Mediterráneo. Este Grand Tour, se llamaba así, se consideraba como un requisito indispensable para la educación cultural y social de los jóvenes, para una formación, jóvenes sobre todo de clase alta, antes de llegar a la adultez. Se podría decir que era como el Erasmus del siglo XVI, XVII. Este Grand Tour fue un elemento muy importante. De hecho, el término turismo proviene de este viaje, ¿no? De este elemento significativo que es el Grand Tour. Una vez que los jóvenes estaban en Italia, en Grecia, querían recuerdos del sitio donde habían estado para poder contemplar todavía las maravillas que iban trayendo de esos viajes, ¿no? De esta forma se genera el boom del coleccionismo, se genera la industria de los souvenirs. Se comienzan a hacer réplicas de los originales e incluso lo que sucede es que se comienzan a hacer excavaciones sistemáticas en los propios yacimientos para que esos jóvenes se pudieran llevar las piezas a su propio lugar de destino, ¿no? De origen. De hecho hay una foto muy conocida, ¿no? Que es un vendedor de momias en el Cairo, donde pues, si se le antojaba al burgués pues, comprar una momia podía hacerlo, ¿no? De recuerdo, de souvenir. La organización de estas colecciones en origen, obviamente se fue derivando, pero podían organizarse en 4 categorías. Una sería artificialia, donde se agrupaban los objetos creados o modificados por la mano humana, así como obras de arte, antigüedades. Naturalia, en la que se agrupan las criaturas y objetos naturales. Exótica, donde se agrupan las plantas y animales exóticos. Y científica, donde se agrupan los instrumentos científicos. Hay que decir que la colección de Historia Natural de Julia Muela posee este tipo de organización también, porque posee tanta cantidad de elementos que se pueden organizar en estas 4 categorías también. Con el tiempo, sobre todo a lo largo de los siglos XVIII y XIX, todo este tipo de gabinetes de curiosidades son desmantelados, siendo reconvertidos en museos. Por ejemplo, como vemos en la imagen, el Real Gabinete de Historia Natural es convertido en el actual Museo de Ciencias Naturales. A partir del 1818 se desmantela y es convertido en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, el actual museo. Hablamos un poco del Instituto Histórico Maestro Juan de Ávila. Fundado en 1843 con el nombre de Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, en época de Isabel II. Su ubicación original fue el Convento de la Merced, el mismo sitio donde se realizó la exposición. Esta exposición tuvo lugar en 2018. Actualmente es sede del Museo Provincial, como vemos en las imágenes, la fachada principal del instituto, algunas imágenes de la fundación del instituto. Dentro encontramos la colección de ciencias naturales de Julia Muela. Destacar que en la enseñanza de ciencias de este tipo, con frecuencia se emplean estrategias didácticas para fortalecer, el proceso de aprendizaje de estos estudiantes, desde el siglo, sobre todo a partir del siglo XVIII y XIX, con todos los elementos que veremos a continuación. Empieza a generarse
En 1912, mediante esta Real Orden que aparece, pues Manuel Clemente López hace una donación al Instituto de una colección de moluscos procedente de Filipinas. Poco a poco se va generando esa colección. Ya en 1985, en el segundo instituto, el que vemos en las imágenes, gracias a la labor de un grupo de profesores de ciencias naturales, coordinados por la labor de Julia Muela Delmas, ordenan y recuperan estos materiales procedentes del antiguo Gabinete de Historia Natural, donde se incluyen además una exposición agrícola que tuvo lugar en 1859. Veremos a continuación todos los elementos que allí se conservan. Bueno, destacar la completísima colección que posee. En cuanto a aves, he puesto simplemente algunas de las piezas que nosotros restauramos y que podemos encontrar. Hay un total de 146 ejemplares de vertebrados, de 130 especies diferentes. La verdad que es una magnífica representación de todo lo que podemos encontrar. En cuanto a animales vertebrados, la colección está formada por animales naturalizados, conservados en formol, casi todos de finales del siglo XIX, principios del XX, preparados por taxidermistas que en ese momento eran de primera fila, como Darder, Severini o Benedito. Podemos encontrar desde un chimpancé, foca, un cordero incluso de 4 patas, ornitorrinco, un puercoespín, una cantidad de animales taxidermizados realmente curiosa. También podemos encontrar peces, anfibios, reptiles, una tortuga carey, un esturión, una culebra, pez volador, cocodrilo del Nilo. Veremos a continuación, veremos más adelante la restauración, la intervención que se realizó en cada una de estas piezas. También podemos encontrar animales invertebrados, una colección de moluscos y una colección de lepidópteros de más de 1000 especies distintas, que fue donada por Alberto López Villaverde. Completísima colección. Además de una serie de modelos anatómicos realizados en escayola de una calidad tremenda, el museo contiene materiales didácticos como este tipo de modelos de escayola de la Casa Émile d'Irol de París, adquiridos en el siglo XVIII, siglo XIX y comienzos del XX, un total de 47 modelos anatómicos de una calidad tremenda. Podemos encontrar modelos anatómicos de dedos, de pies, de manos, torso, dientes, oídos, tráqueas, con una especificidad tremenda y sobre todo para una enseñanza y un aprendizaje total. Podemos encontrar también un modelo anatómico de un coleóptero, el escarabajo que vemos en la parte izquierda. Muy curioso porque se pueden sustraer todos los elementos, así como el estómago. Para dar una explicación muy buena, todas las alas se sustraen, las patas también, para explicar bien a los jóvenes cómo es el organismo, ¿no?, de un coleóptero. A la derecha podemos encontrar también, en la fotografía de la derecha, una gallina diseccionada. Todas estas piezas, estos modelos anatómicos, según ponía en la chapa que contienen todos ellos, son de la Casa Émile d'Irol, de París. Esta plaquita la estuvimos limpiando y nos dio por buscar también dónde se encontraba la Rue du Bac de París, el número 46. Entonces hicimos una búsqueda y actualmente, si nos vamos al número 46 de la Rue du Bac de París, sigue todavía la Casa Émile d'Irol, que podemos encontrar muy cerca del Sena, y es una de las tiendas más antiguas de París y una de las más bonitas por todo lo que contiene. Una calidad de taxidermia tremenda, colecciones de lepidópteros también, colecciones de animales taxidermizados. De hecho, nos pusimos en contacto con ellos para que nos ayudaran un poco con la restauración, con la intervención de alguna de las piezas. También encontramos en la colección unas 22 láminas murales, Tachil Conte. Estas láminas son todas realizadas a mano, en papel, pintado y luego soportado sobre un lienzo y con dos listones de madera. Además de 36 litografías en color de plantas, de 1890, o sea, una colección completísima, ¿no? Además de una colección de 26 cajas de cultivos agrícolas, fibras vegetales, materiales de construcción originarios de Chile, Argentina, la India,
procedente de una exposición agrícola que se realizó en Ciudad Real en 1859. Y además de un apartado especial dedicado al laboratorio. Encontramos microscopios, preparaciones microscópicas, placas de cristal, histología vegetal, geología, maquinaria, todo el siglo XIX. Y de física y química. Podemos encontrar un voltímetro, un esferómetro, metrónomo, armario de madera, un barómetro tonelot, un espectrómetro, un calorímetro, un diapasón. Todas las piezas que aparecen aquí fueron restauradas y pudimos comprobar que hasta ahora funcionan perfectamente. Son piezas del siglo XVIII, principio del XIX, principio del XX, y prácticamente todas comprobamos que funcionaban. Así como también cráneos humanos diseccionados. También tuvimos que intervenir estos cráneos, que más adelante veremos cómo fue un poco la intervención. En cuanto a la conservación y restauración de la colección, se realizaron tratamientos de intervención en 64 piezas, entre animales taxidermizados, instrumental de laboratorio, modelos anatómicos y láminas hechas a mano. Hablar un poquito sobre los criterios de intervención muy rápidamente, porque la otra vez igual me extendí más, pero simplemente decir que siempre nos apoyamos en cualquier intervención en textos legales, en textos fundamentados, en cartas internacionales, sobre todo la ley del 85 del Patrimonio Histórico Español y en este caso la ley de mayo del 13 del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, aparte de las tendencias actuales, Carta de Cracovia, siempre sobre todo fundamentado en textos legales y científicos. En cuanto a los criterios de intervención que llevamos a cabo en las piezas, solamente decir respetamos el principio de mínima intervención, es decir, respetamos los valores históricos de la obra, no podemos añadir nada nuevo, evitando el falso histórico. Siempre realizamos una reintegración cuando sea necesaria. Esa intervención siempre debe ser reconocida, garantizamos la discernibilidad, es decir, el reconocimiento de esa intervención, manteniendo esa unidad de la obra. Y sobre todo una reversibilidad. Todos los materiales que nosotros aplicamos a la obra deben ser siempre reversibles, porque en el momento que cualquier material que aplicamos tenga un envejecimiento no acorde con lo acordado, pues se garantiza la reversibilidad para poderlo eliminar. Hablar simplemente de la conservación para definir un poco los términos, porque es cierto que no es lo mismo conservación que restauración, y simplemente definir los tres términos que incluyen la conservación, que sería conservación preventiva, curativa y restauración. Hay que decir que en esta intervención que se realizó para la exposición, casi todas las intervenciones fueron de conservación, tanto preventiva como curativa, por una parte porque las piezas en realidad estaban bastante bien conservadas y porque evitamos, dentro de lo posible, actuaciones bastante grandes en las piezas, ¿no? Solamente definir, bueno, la conservación preventiva son las medidas para evitar o minimizar futuros deterioros, es decir, controlar temperatura y humedad para que las piezas se conserven en un ambiente adecuado, medidas indirectas. Conservación curativa son las acciones que se aplican de manera directa para detener esos procesos dañidos y reforzar su estructura. Y por último, la restauración, que son las acciones aplicadas de una manera directa. En el momento que pierde la función, pierde el significado, se hace esta restauración, digamos esa reintegración o esos injertos, como en este caso, ¿no? Decir que en la parte previa a los estudios de restauración, a la intervención, siempre se llevan a cabo unos estudios previos. En la conferencia pasada
Muchas gracias por la conferencia. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por ahí. Sí, yo quiero saber si se puede visitar la colección. Entiendo que sí se puede visitar, ¿cierto? Tenemos la presencia de la directora del centro, del Instituto Juan de Ávila, que ya nos puede un poco ilustrar sobre el tema. Tienes que llamar al instituto, y son ellas las que mejor lo pueden enseñar a la gente. ¿Estáis invitados? Muchas gracias, de verdad. Nada. Que hiciste, acuérdame a ti, nuestro mono que estaba sin lustre. Estaba malísimo. Y el pelo, vamos, parecía que había dado porque precioso, cocodrilo sin dientes. Teníamos, de verdad, animales magníficísimos y la verdad es que hiciste una restauración sorprendente. Gracias. ¿Cuántos años estaba la colección sin tocar prácticamente hasta que yo... Pues a saber, imagínate desde el principio del siglo XIX, estaban aquí todas estas especies, todas estas formas, pues imagínate que no había hecho nada de aquello. No, yo supongo que en el 85, cuando las agruparon en el museo, cuando contaba Javier Julia Muela con sus compañeros, ya las organizaron en el museo, pues las limpiarían, pero claro, no a un nivel de restauración, sino con la cabeza de cada uno, tendría que quitarle el polvo, tal cual, pero nada más. Así yo creo que una restauración como la que hicieron ellos no se había hecho. Julia Muela fue profesora del instituto. Sí. ¿Qué importancia, bueno, no sé si también qué importancia tuvo para que tuviese el nombre, llevase el nombre de esa colección del museo? Fue ella la que empezó a recordar todas estas especies, empezó a ir con la ayuda de sus compañeros y por eso se le puso el nombre de Julia Muela. Tened en cuenta que en el edificio antiguo que teníamos antes, el museo estaba en una habitación que no tenía dimensión como la que tenemos ahora. Nos hicieron un edificio maravilloso y el museo es muy grande, es adecuado el sitio, todas las piscinas que tenemos. Allí Beatriz, acuérdate cómo lo teníamos todo, una habitación, no sabíamos la cantidad de cosas que teníamos, ¿verdad? Hasta que fuimos allí se decidió. Y gracias a ella fue la que empezó. ¿Muchos años? Sí. Ella fue alumna primero del instituto. Fue alumna primero y luego fue profesora. Sí, y claro, yo creo que ella tiene que pensar que ya este tipo de año ya se dejó de estudiar de esa manera, ¿no? Cuando se encontraron todos estos animales y todas estas piezas de finales del 19, primeros del 20 y tal, pues luego ya, bueno, ahora hay que deciros, ahora mismo se utiliza, se van a ver, pero no es él. Y entonces pues debió pensar, esto hay que hacerlo una colección en un sitio adecuado, que no se deteriore, que no se pierda, y lo que comenta Prado, yo creo que era un aula y con mesas normales de alumno y pusieron unos cristales y ahí estaba metido todo como si fuera una despensa con todo metido. Ahora ya con el nuevo edificio, como decía Prado, hicieron un aula en condiciones pensada para eso y bueno, y aún así ya se ha acabado de decir. Sí, porque hay muchas cosas. Sí, además son piezas muy delicadas. Claro. Y entonces hay que tratarlas también con mucho cuidado. El hecho de, yo la conocí en el museo, en la colección, en la exposición que tuvo lugar en el 175 aniversario, no la conocía y me quedé impresionado. Tampoco era consciente en aquel momento la delicadeza, ¿no? Y entonces ahora te das cuenta con todo el proceso, todo lo que conlleva, es decir, cómo es posible, con qué delicadeza se pudieron haber trasladado estas obras tan... O sea, que eso es como otra aventura aparte. Eso es otra aventura aparte, sí. Sí, porque las piezas se han mudado de casa dos veces. Porque el edificio original es ahora el Museo de la Merced. Estaban ahí, de ahí se fueron a la granja, a
al primer edificio de la granja, donde está ahora el parking ese delante de la policía, y después al edificio también que levantaron al lado, pero bueno, hubo cambiaros también de sitio. La granja no es la zona de la universidad. Sí, bueno, pero esos terrenos eran los terrenos. Bueno, que eran de la propiedad de la granja en aquel momento. Yo era una granja agrícola. Sí. Y entonces, pues, parece mentira que se hayan conservado tan bien y que se hayan deteriorado tan poco con aquellas mudanzas que tuvo que hacer, especialmente la primera por lo que nos contaron. Pero bueno, en cualquier caso, luego doña Julia lo hizo muy bien al recogerlo todo, ¿verdad? Y ponerles nombres y todo. Y luego ya la labor de todos los profesores que han pasado por allí y de los restauradores, ¿no? Y la labor que hicieron, que Javier, fue fantástica. Sí, la primera sería la más complicada porque estaría todo deteriorado, todos los elementos. La segunda, bueno, estaría un poco ya más... Sí. Se realizaría algún tipo de intervención porque sí que hemos visto que ha contado que había algún intento con el de restos de pigmento de... Puede pintar encima de las armas y Sí. que la primera, yo me acuerdo de mi cuñado que me decía que los alumnos eran ellos los que transportaban los animales, que para ellos se llevaban allí a la granja. Salieron los alumnos, cada uno con su animalito camino de la granja. Sí, cuando el segundo cambio de lugar, allí dentro de la granja, pues para ese momento, como no sabíamos cómo hacerlo aquello, le llamamos al personal del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, que vinieron y luego se quedaron asombrados de lo que había, porque además muchos de los taxidermistas de autores son los mismos del Museo de Ciencias Naturales. Y ya encontraron que estaba aquello que estaba bien conservado para el tiempo y tal, a pesar de que había que intervenir, efectivamente, pero que demasiado bien había quedado. Sí, digamos que estaba como hermética la habitación y ahí no entraba prácticamente ningún elemento extraño. Efectivamente, sí. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Nada, bueno, dudas porque Javi pues lo has puesto todo de manera clarísima, súper interesante. Lo único que quería era daros la enhorabuena a los dos, sobre todo Javier, ¿no? Porque es un absoluto placer que os hayáis presentados a los dos. A ti, Javier, ponente no solo por la presentación tan interesante que has hecho, sino por el trabajo realizado en sí, súper profesional, no solo se quiere, ¿no? en lo que es lo a nivel técnico, sino todo el estudio de investigación que lleva detrás. Entonces, enhorabuena por tu trabajo, enhorabuena a ti, Javier, también por organizar este tipo de jornadas, que yo sé que surge de la labor que le tenemos al arte, ¿verdad? De poner en valor no solo el patrimonio de las ponemos, sino también el trabajo de gente de aquí sobre el patrimonio, ¿no? de esta zona que está un poco conocida y que hay que poner en valor. Entonces, bueno, pues adelante con estas iniciativas. Nos hemos quedado con ganas de más y esperemos, ¿no? Que hay muchas más ediciones. Muchas gracias por el trabajo. Gracias.